Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, por favor. La gracia de Dios, que es el tema de la carta a Tito, es una gracia que salva, pero es una gracia que enseña a vivir de manera distinta, de manera diferente. Aprendimos la semana pasada que esa gracia de Dios debe llegar a transformar el hogar, debe llegar a transformar nuestro trabajo. Y ahora el texto nos va a hablar de que debe transformar a nosotros como ciudadanos de este país. Y esa es la idea en este texto, en capítulo 3 de Tito, empezando en el versículo 1, la Biblia dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando pensamos en nosotros como ciudadanos, algunos se aíslan, otros son antigobierno, otros constantemente critican y difaman a las autoridades. Y aún otros aprovechan toda oportunidad para sembrar la convulsión y el desorden. En ese escenario, es importante entender cuáles son mis responsabilidades como creyente en ese rol de ser ciudadano. Este es el tema del que habla aquí. Y así como en el primer siglo, cuando los primeros oyentes reciben esta carta, el gobierno de turno para ellos era un gobierno impío, corrupto, inmoral. Y aún siendo así ese gobierno, el apóstol Pablo le da a Tito claras instrucciones de cómo debe proceder. Y hablamos aquí de esa transformación del creyente en la sociedad. Y los versículos 1 y 2 registran 5 mandamientos que nosotros debemos recordar. El verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Mandamiento 1. Mandamiento 2, que obedezcan. Mandamiento 3, que estén dispuestos a toda buena obra. Mandamiento 4, que a nadie difamen. Mandamiento 5, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Se espera que nosotros los creyentes seamos obedientes a estos 5 mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros como ciudadanos de nuestro país es que obedezcamos en estas áreas
a nuestro Señor. Es tan importante que el verso 1 organiza la oración de manera un poco distinta a la que nosotros tenemos en nuestra Biblia. El versículo 1 dice: a los gobernantes y autoridades, recuérdales a los gobernantes y autoridades que se sujeten. Se pone como énfasis la autoridad. Y es esa autoridad a la que usted y yo debemos sujetarnos. Sujetarnos a la autoridad significa que nosotros reconocemos su posición, la autoridad que esa persona tiene. Nosotros la reconocemos como tal y por eso tomamos la decisión de ponernos bajo la autoridad de esa persona. El segundo mandamiento dice que obedezcan. La palabra sujetar ya hace referencia a la obediencia. Y aquí en este segundo mandamiento el texto está enfatizando ese rol importante que nosotros debemos tener de obedecer a nuestras autoridades. La única excepción a la regla es cuando la autoridad está pidiendo algo que va en contra de manera objetiva a la palabra de Dios. Pero si ese no es el caso, es nuestra responsabilidad obedecer a las autoridades que se han establecido. El apóstol Pablo tiene en la mira a la gente que está gobernando allí en la isla de Creta. Pero hay mucha gente que tiene autoridad. Los gobernantes tienen autoridad, los profesores en el colegio y en la universidad tienen autoridad, los jefes en nuestros trabajos tienen autoridad, los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Así es que el concepto podría aplicarse a todos esos grupos de personas que llegan en un momento a tener autoridad. Y se espera del creyente en relación a sus gobernantes y a sus autoridades que el creyente, en obediencia al Señor, para ser un ciudadano modelo, un ciudadano que ha sido salvado por la gracia de Dios, que ese creyente llegue a tomar la decisión de ponerse bajo la autoridad de ese gobernante, que llegue a obedecer a la autoridad, que esté dispuesto a hacer toda buena obra. Recuerde, el contexto de esta frase, de este tercer mandamiento, todavía tiene que ver con la relación con los gobernantes, que esté dispuesto a toda buena obra. Así es que cuando la autoridad promueve alguna obra, alguna minga, alguna cosa que va en beneficio de un grupo determinado de personas, siempre el creyente debe estar dispuesto a colaborar, a ayudar para que la gestión de ese gobernante pueda ser exitosa, pueda llegar a fin término. El cuarto mandamiento dice que a nadie difamen, que a nadie difamen. Y la palabra que está atrás de difamar es la palabra blasfemia. Es una de las expresiones más fuertes en la Biblia y se nos manda a nosotros a que nosotros no acusemos falsamente con una intención maliciosa, atacando el buen nombre y la reputación de nuestros gobernantes. Es tan fácil para el creyente caer en esto. Escucha algo en el noticiero, escucha un comentario de alguien, lee algo en el comercio y automáticamente llega a calificar a un gobernante de cierta manera y ya llega a una conclusión. Es que es corrupto, es que es blasfemo, es que actúa de esta forma. ¿A usted le consta que es corrupto, es ladrón, es blasfemo? Debemos tener mucho más cuidado a la hora de hablar acerca de nuestras autoridades. Y no debemos repetir lo que otros dicen. Nosotros no debemos difamar, no debemos hablar falsamente. Así es que debemos ser cuidadosos a la hora de hablar
de nuestros gobernantes. El texto continúa diciendo que no sean pendencieros, que no sean peliones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y a veces la tendencia del ciudadano es llegar a pelear, es llegar a oponerse. Cualquier propuesta, no, no me cae bien, ya le he calificado como ladrón, ya le he calificado como un político, como un gobernante corrupto, así es que voy a estar en oposición. Y cualquier propuesta, cualquier cosa, no, yo estoy en contra de esto. Y nuestra tendencia no debe ser pelear. Nuestra tendencia debe ser amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nuestra característica debe ser la amabilidad. Estos son los 5 mandamientos que Dios establece para que cada uno de nosotros podamos ser ciudadanos modelos. Y esa gracia que nos salvó, esa gracia que transforma nuestra forma de vivir, en estos 5 aspectos de manera específica, de manera puntual, deben convertirse en el modelo que nosotros usamos para relacionarnos con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades. Este mensaje que estoy predicando no tiene el auspicio del Ministerio de Gobierno. No. Esto es lo que la Biblia enseña. Y tú y yo necesitamos que esa gracia que nos salvó nos transforme en nuestro hogar, en el rol que tenemos como trabajadores, pero que nos transforme también como personas que viven en un lugar, que son ciudadanos y que han aprendido a someterse, a ser obedientes, a apoyar en cualquier obra para que la gestión de nuestras autoridades salga adelante, que no hablemos sin que nos conste las cosas, que no lleguemos a difamar y no tengamos esa tendencia de pelear y de oponernos, sino más bien que seamos amables en nuestro trato a ellos. Después de expresar lo que Dios desea, al escoger estos 5 mandamientos, el apóstol Pablo llega a ser sumamente cuidadoso de cómo quiere ser él entendido. Y al escoger estos 5 mandamientos, dice: sujétate, y cada día continúa sujetándote. Obedece, y cada día continúa obedeciendo. Debes estar dispuesto a toda buena obra y constantemente debes estar dispuesto a buenas obras. No debes difamar y constantemente no debes difamar. No debes pelear y constantemente no debes pelear. Así es que esto no es para un momento. Esto debe ser una característica de nosotros de manera constante, cómo debemos comportarnos como ciudadanos. Esa gracia que nos salvó debe transformarnos en nuestra relación cuando nos desenvolvemos en esta sociedad. Para el apóstol Pablo, no es suficiente dar 5 mandamientos. ¿Debería ser suficiente? Sí, pero para el apóstol Pablo no es suficiente. Y va a desarrollar desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Va a desarrollar un argumento a través del cual va a poner peso en nosotros para que nosotros podamos ser obedientes a esos mandamientos. Lo primero que va a hacer en el verso 3 es recordarnos cuál es nuestra realidad, cuál era nuestra realidad antes de llegar a Cristo. Observe el por qué nosotros debemos
ser este tipo de ciudadanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. El texto va a listar 5 características de la persona que todavía no conoce a Cristo como Salvador personal. Porque nosotros también éramos. No habla de lo que hacíamos, habla de lo que éramos. Nosotros éramos insensatos. Insensato significa irracionable. Así actuábamos. Podíamos pensar de nosotros mismos que éramos personas que actuábamos con mucha razón. Desde la óptica de la palabra, no. Éramos irracionables. Éramos rebeldes. La tendencia del incrédulo es desobedecer y desafiar la autoridad. El incrédulo es extraviado. Va por un camino equivocado. Y puede estar engañado y puede estar seguro y convencido de que va por el camino correcto, pero desde la óptica de Dios está extraviado. Está yendo por un camino que le conducirá al infierno. Una cuarta cualidad del incrédulo es que es esclavo. Y aunque puede llegar a creer que es libre y que tiene una voluntad tan independiente que puede hacer lo que quiera, desde la óptica de Dios es esclavo. Es esclavo de la concupiscencia, es esclavo de deseos desordenados que le controlan y batallan en su ser, y finalmente esos deseos desordenados son los que llegan a dictar y llegan a modelar el comportamiento y las decisiones que ese incrédulo toma. Vive con malicia, piensa mal, es envidioso, su relación con el prójimo es aborrecible, no se lleva bien con otros. Su quinta característica es que es aborrecible, malo. Así es nuestra descripción antes de conocer al Señor. Y cuando nosotros actuamos como ciudadanos, muy similar a cómo un ciudadano no cristiano actúa, no hay diferencia. Nosotros éramos todo esto, éramos. Ya no lo somos por la gracia de Dios. Así es que en mi rol como ciudadano debe notarse una diferencia, debe notarse la transformación que Dios ha logrado en mí. Y esa transformación ocurrió en un momento específico en mi vida. Y el verso 4 dice cuándo sucedió esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dios me buscó, no yo. Fue la bondad y el amor de Dios que nos llegó a alcanzar y nos llegó a dar vida eterna, nos dio salvación. No es que un día amanecí espiritual. No es que un día amanecí con una tendencia hacia las cosas espirituales y cuando escuché el evangelio ahí fue un asunto mío. Yo quise recibir a Cristo. No es así. Antes de que nosotros hayamos pisado este planeta, antes de que se haya creado nada, desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios de manera unilateral nos escogió a cada uno de nosotros los que íbamos a ser salvos, y cuando se nos presentó el evangelio fue esa manifestación de su bondad y de su amor que hizo posible nuestra salvación. Hermano, no hay argumento mejor
que Pablo pueda utilizar para motivarnos a ser los ciudadanos que debemos ser. Es esa salvación inmerecida, esa salvación eterna que nos ha cambiado y nos ha transformado, que debe hacer notorio nuestra forma de vivir cuando nos desempeñamos como ciudadanos. Esa transformación que Dios logró en nuestra vida, como popularmente se dice, no fue una manito de gato. No fue esconder la basura abajo de la alfombra. El texto dice por el lavamiento de la regeneración. Regeneración, ese nuevo nacimiento, cuando empecé a ser nueva criatura, cuando fui adoptado en la familia de Dios, fue a causa de un lavamiento, y esa palabra lavamiento nos transporta al Antiguo Testamento, cuando el sacerdote por obligación tenía que dar su sacrificio allí en el templo y necesitaba pasar por el lavacro, un lavamanos grande, donde él debía lavarse exhaustivamente para poder entrar al templo y ofrecer sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Él nos lavó, él profundamente. No fue que nos convertimos en personas mucho más morales. Fue el lavamiento de la regeneración, fue la renovación de su espíritu que entró y transformó todo, y ahora soy nueva criatura. Y posicionalmente, como me mira Dios a través del filtro de Jesucristo, soy santo. Y esa transformación total que Él ya ha logrado, en dependencia al Señor, debo permitir que ese milagro que ocurrió en mi vida vaya manifestándose en mi diario vivir. Y el área donde Dios espera que nosotros mostremos una diferencia es como ciudadanos de este país. Así es que no te aísles. No seas antigobierno. No difames. No seas peleonero. Lo que Dios espera de nosotros, entendiendo el milagro de salvación que Él ha producido en nosotros, es que esa comprensión de nuestra salvación nos lleve a vivir como ciudadanos ejemplares y modernos y modelos. ¿Observas? Los creyentes en la isla de Creta estaban bajo un gobierno impío, corrupto, inmoral. Y quizás tú podrías usar esos términos para describir a nuestros gobernantes. Y quizás puedes tener razón. Pero no depende del comportamiento de ellos, depende de nuestra decisión de llegar a modelar estos 5 mandamientos en nuestra relación con nuestros gobernantes. Así es que cuando ves la diapositiva donde están esos 5 mandamientos, tú y yo debemos evaluarnos desde esa óptica. ¿Soy un ciudadano que ha decidido someterme a mis gobernantes? ¿Soy un ciudadano que he decidido obedecer de manera constante a mis autoridades?
Soy un ciudadano que está dispuesto a apoyar la gestión de mis gobernantes y en cualquier buena obra que ellos estén empujando, van a encontrar en mí colaboración. Soy un ciudadano que no difama, que no repite las cosas solo porque otros lo dicen, que no destruye el buen nombre de otros. Soy un ciudadano que no busca la pelea, que apoya la gestión, que es amable. Cuando tú y yo usamos estos 5 mandamientos para compararnos con cada uno de ellos en nuestro rol como ciudadanos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué decisión debemos tomar hoy? Entendiendo el maravilloso milagro de la salvación que hemos recibido y siendo utilizado este tema como la motivación para que tú y yo cambiemos nuestro comportamiento como ciudadanos. ¿Qué decisión debes tomar? ¿Qué cosa debes dejar de hacer? ¿Qué cosa debes empezar a hacer? ¿Cómo estás comportándote como ciudadano? ¿Se nota una diferencia? ¿O estamos actuando como lo que éramos antes? Yo espero que tú y yo podamos tomar decisiones y aprendamos a relacionarnos con nuestras autoridades, gobierno, jefes, profesores, padres, cualquier tipo de autoridad, que empecemos a relacionarnos con nuestras autoridades de acuerdo a este parámetro que Pablo, que la Biblia ha establecido. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos educa, que nos enseña a vivir de manera diferente. Y yo te ruego, Padre, que en esta área de nuestra relación como ciudadanos de este país, nosotros podamos vivir no como los demás viven, que nosotros no nos dejemos influenciar por el comportamiento y las ideas que otros tienen en torno al gobierno. Ayúdanos a tomar tu palabra y observar que tú esperas 5 cosas específicas en nuestro comportamiento para nosotros ser esos ciudadanos modelos que tú esperas. Y que la gente vea esa diferencia y llegue a ti, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú estés contestando sus peticiones, sus oraciones. Te ruego, Padre, porque puedan estar seguros de su salvación. Que hoy puedan recibirte a ti como Salvador si todavía no lo han hecho. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese modelo que tú has establecido en tu palabra
de un ciudadano cristiano. Ayúdanos a someternos a nuestras autoridades. Ayúdanos a constantemente obedecerles. Ayúdanos a no difamar a la autoridad. Ayúdanos a apoyar su gestión. Ayúdanos a no pelear, sino mostrarnos amables. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido